Hola a todos, ¿cómo están? ¿Sabían cuál fue el impacto de la abolición de la esclavitud en Venezuela a partir de 1854? ¿Sabías cuál fue exactamente la utilización o la manipulación que se hizo del concepto de democracia para inducir esa abolición? ¿Sabías los precedentes o sabes los precedentes que hubo desde nuestra guerra de independencia para lograr ese objetivo? Para eso tenemos como invitado al profesor Luis Perrone, con quien vamos a desarrollar el tema del concepto de democracia y la abolición de la esclavitud en Venezuela. Saludos, profesor, bienvenido, ¿cómo está? Hola, muchas gracias de nuevo por la invitación, doctor Heredia. Un gusto estar de nuevo en este programa. Bueno, el placer es nuestro, profesor. Profesor, bueno, habrá visto en la breve introducción que hicimos que uno de los temas que nos planteamos aquí, y creo yo que es como deberíamos tal vez empezar para poner esto en contexto, es los antecedentes que hubo en Venezuela antes de llegar al punto exacto de 1854, que es cuando José Gregorio Monagas dicta el decreto. Pero evidentemente eso su historia, tenía su historia, el propio Libertador tuvo varios intentos para hacer eso, era un compromiso con Petión que se había adquirido justamente con motivo de la expedición de los Cayos en 1816, pero siempre por una u otra razón eso no se pudo concretar. Entonces le pido por favor que empecemos por allí, por los antecedentes que tuvo la abolición de la esclavitud como tal para poder llegar a 1854. Adelante, profesor, muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias de nuevo. Efectivamente, para poder hablar de la esclavitud y la relación que tuvo el concepto de democracia o la teoría sobre la democracia en Venezuela sobre ese fenómeno y su abolición, tenemos que arrancar o partir desde 1797, porque ya en ese momento, en los planes de la conspiración de Picornell, Gual y España, aparece, y esto lo hemos comentado en un programa precedente con usted, aparece por primera vez la intención de instituir una república que era entendida al mismo tiempo como una democracia en Venezuela. Y en ese proyecto también se abarcaba lo referente a la esclavitud y se prometía la liberación de los esclavos, por supuesto, con determinadas condiciones. Primero, se tendría que pagar una indemnización a los propietarios y segundo, se les daría la libertad siempre y cuando estos antiguos esclavos se enrolaran en el ejército revolucionario. Eran las dos condiciones que se debían cumplir. Sin embargo, sigue siendo muy importante este hecho porque en la historia política venezolana y en la historia del pensamiento político, la primera vez que se desarrolla una amplia teoría sobre la democracia coincide con la primera propuesta de abolición de la esclavitud en Venezuela. No es casualidad esto, porque además aquel proyecto tenía un fuerte tinte igualitario, como lo muestran sus diversos símbolos, como lo muestran las canciones que se produjeron para ese movimiento revolucionario. Luego, Que en su momento comentamos, y creo que el comentario vuelve a ser pertinente en este punto por lo que usted está diciendo, que además ahí había una fuerte influencia masónica en todo el asunto, y una de las tres grandes banderas de la masonería es libertad, igualdad y fraternidad. son efectivamente los principios que se recogen en aquel proyecto, pero que además se plasman en la bandera que fue diseñada para el proyecto, donde había cuatro franjas que además de significar los diversos principios que usted ha mencionado, también identificaban la unión entre las clases, entre blancos, pardos, indios y negros para crear una nueva república igualada o equivalente a la democracia. Posteriormente, lo que ocurre es que durante el proceso de independencia ya no se habla tanto de la abolición de la esclavitud, y esto es muy evidente en la historiografía venezolana, ya lo han resaltado otros historiadores, por ejemplo, John Lombardi, el historiador estadounidense, en su clásico libro sobre la esclavitud en Venezuela. Curiosamente, el único testimonio con el cual contamos, en el cual se aborda la esclavitud, es un testimonio de José Domingo Díaz en el Semanario de Caracas, quien luego va a ser
propagandista de la causa realista. Y allí José Domingo Díaz trata el tema de la esclavitud, señalando que las leyes españolas, por ejemplo, trataban benévolamente al esclavo, que las leyes españolas eran lo mejor que podía haber para los esclavos. Sin embargo, a pesar de que se aborda el tema de la esclavitud y al mismo tiempo Miguel José Sanz, su compañero en la redacción del Semanario de Caracas, está tratando los conceptos de república y de democracia, no hay una conexión entre ambos. No existe una conexión entre república y democracia. Perdón, entre república, democracia y esclavitud. Además de esto, luego el panorama se va a complejizar cuando aparece la figura de Bolívar, aunque ya existió un antecedente con Miranda, quien también ofrece liberar a los esclavos a cambio de que participen en el ejército republicano en 1812. Hey, por cierto, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Bueno, acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento simplemente con apretar este botoncito. Importante es decir que cuando Miranda hace esa jugada en 1812, el no acatamiento de los esclavos de esa decisión y más bien su actitud eh, de rebelión frente a aquella decisión se cuenta entre las causas de la caída de la Primera República, porque Cierto, Miranda estaba contando con que iba a tener un gigantesco ejército a partir de los esclavos y eso no fue posible. Y no fue así posible es. porque los propios esclavos decidieron, nosotros somos súbditos del rey, nosotros no vamos a pelear con esos tipos, ¿no? La, la- la causa de la independencia no Efectivamente. era popular. La causa de la independencia no era popular. ¿Eh? Sí, el decreto de Miranda ciertamente sirvió de pretexto para que líderes realistas alzaran las esclavitudes en las costas de Curiepe, de Barlovento, que estos esclavos en 1812 llegaron a avanzar hasta Guatire, estuvieron muy cerca de entrar en Caracas y fue una de las razones que llevaron a Miranda a la capitulación, que lo convencieron de que lo mejor era capitular. También hay que decir que otra medida que había tomado ese primer gobierno republicano había sido la prohibición del comercio de esclavos, pero no llegó a la abolición de la esclavitud. Luego, como les decía hace poco, se complejiza el panorama debido al hecho de que Bolívar se convierte en uno de los principales voceros de la abolición de la esclavitud, y esto es muy paradójico, porque mientras está apostando por la abolición plena de la esclavitud, tal como puede observarse en su discurso de Angostura de 1819, mientras está pidiendo eso, al mismo tiempo propone una forma de gobierno que es un poco más restrictiva en lo político. Es decir, la abolición de la esclavitud emparentada con un Senado vitalicio y hereditario. Entonces es algo muy extraño porque aquí se corta la relación planteada desde 1797 entre un proyecto republicano y democrático con la abolición de la esclavitud. Para Bolívar puede haber abolición de la esclavitud sin contar con un gobierno absolutamente electivo y popular. Y es curioso esto porque la concesión de una igualdad mucho mayor en los ámbitos civil y jurídico coincidía con la restricción de esa igualdad o de esa libertad en lo político. Tal vez la lógica de Bolívar era, bueno, vamos a liberar a los esclavos, pero vamos a cerrar más las compuertas de la participación política. ¿Para qué no? Usted no cree, profesor, qué interesante esto, ¿no? Sí, Pero usted no cree que en el fondo lo que realmente estaba pasando allí era que el verdadero pensamiento político de Bolívar, que no solamente lo va a poner de manifiesto en su proposición ante el Congreso en 1819, sino que lo va a poner tal vez a plenitud en blanco y negro con la Constitución de Bolivia de así es. 1826, Sí, donde eso del carácter vitalicio y hereditario se repite y se magnifica a un punto tal que, bueno, que le prendió las alarmas a más de uno, porque si uno se pone a pensar cuál es la diferencia entre un cargo vitalicio y hereditario y una monarquía, no hay ninguna, ¿no? No hay ninguna, ¿no? Y entonces, solamente la palabra, solamente el nombre con el que se le define, ¿no? Un presidente sí, vitalicio y hereditario es básicamente una monarquía. Pero entonces lo que quiero volver es al punto. Y que lo otro era simplemente para cumplir un compromiso, porque es conocido
que cuando Petión dio la ayuda para la expedición de los Cayos en el año 16, le exigió a Bolívar, entre otras cosas, que tenía que liberar a los esclavos cuando tuviera el poder en Venezuela. Y de alguna manera le estaba cumpliendo a Petión, sin cuya ayuda hubiera sido imposible volver a recuperar Venezuela. ¿Mm? Claro, sí. Hay un detalle importante que es importante señalarlo con respecto a esa primera propuesta de liberación de los esclavos que hace Bolívar en 1816 al llegar de nuevo a Venezuela, justamente como una forma de retribuir lo que había hecho Haití y lo que había hecho la República del Sur de Haití por el esfuerzo libertador patriota. Y es que en esa primera propuesta, la libertad se otorgaba con la condición de que estos hombres entraran en el ejército republicano. Pero ya en 1819 y en 1826, que es importante ese hito que usted ha señalado, ya allí es la libertad plena, absoluta. Para la Constitución de Bolivia, Bolívar establece que una vez que se promulgue, se decrete inmediatamente la liberación absoluta de los esclavos, no condicional. Entonces, una vez más, observamos esta fórmula algo extraña, pero comprensible, de la propuesta de una abolición plena de la esclavitud conjugada con una forma de gobierno con cargos vitalicios y hereditarios que no podía denominarse propiamente democrático. Es decir, profesor, que usted piensa que en el fondo Bolívar sí tenía la convicción de que los esclavos debían ser liberados a la par que tenía la concepción de un Estado fuerte, o piensa, tal vez como yo mismo estaba insinuando a lo largo del programa, que era simplemente una manera de cumplir un compromiso en el cual no creía mucho, pero lo estaba haciendo para que no dijeran que no cumplió. Sí, no, me hace una pregunta muy complicada, me la pone difícil, porque evidentemente si yo llego a decir que Bolívar creía fervientemente y honestamente en la liberación plena de los esclavos, pudiese parecer una afirmación algo ingenua, porque es ahí donde estaba el interés en la liberación de los esclavos. Es muy difícil responder a esta pregunta, realmente, porque no hay. ¿Qué ocurre? Mientras Bolívar está haciendo este tipo de proposiciones, al mismo tiempo se está expresando de una manera negativa de lo que pudiésemos llamar las clases bajas en Colombia. Y es muy famoso, por ejemplo, es muy famosa aquella expresión de Bolívar sobre la pardocracia, que no podemos permitir que Colombia se convierta en una pardocracia, hay que temerle a la pardocracia. Y claro, la explicación que uno puede encontrar a esto tal vez es lo que señalé hace poco. Pensaba en otorgar unas libertades más amplias, una igualdad mucho más amplia, y justamente por eso había que restringir o limitar aún más el acceso a los cargos políticos, el acceso a los cargos de gobierno. Tal vez esa era la lógica de Bolívar. Luego, después de 1830, desaparece de nuevo el tema de la esclavitud en buena parte de las fuentes venezolanas. Yo que he estado revisando desde hace algún tiempo fuentes del siglo XIX, es muy difícil toparse con reflexiones acerca de la esclavitud. Pero hay una especialmente llamativa que aparece en 1839 en un periódico titulado La Verdad, que redactaba Francisco Michelena Rojas, el hermano del otro político que es mucho más famoso que él, llamado Santos Michelena. Francisco Michelena Rojas decía en La Verdad que la revolución había traicionado a los esclavos, y aquí lo estoy parafraseando de alguna manera. Decía que la revolución se había quedado corta, la revolución de independencia, porque había proclamado los principios de Juan Jacobo, refiriéndose a Rousseau, de igualdad y libertad, pero no le había cumplido a los esclavos. Por esta y otras razones, se ordenó el cese de la publicación del periódico desde el gobierno, porque Francisco Michelena Rojas expresaba ideas muy radicales en ese medio impreso. Profesor, Entonces, dígame. sí, fíjese, una pregunta, pero es que yo creo que además en todo esto influía un elemento que tal vez hemos pasado un poquito de alto, que es el tema de que
si bien la independencia necesitaba de tropas para poder tener músculo, y eso termina lográndose es a partir del año 16 en adelante, de manera muy clara, por muchas razones, lo que pasó en Guayana, el surgimiento de Páez como gran caudillo de los llaneros, etcétera. Eso es verdad. El músculo de la independencia estuvo allí, gente de pueblo, en llaneros, etcétera, que se fueron sumando en la medida en que la independencia dejó de ser una causa impopular y se convirtió en Exacto, popular. Vamos a estar claro que el cerebro y el corazón de la independencia estaba en los mantuanos. Los iniciadores, los pensadores, los que impulsaron el proyecto fueron mantuanos. Y evidentemente ese era un tema que en el mantuanismo no, no caía sí, muy bien. Nadie quería claro. renunciar a sus esclavos. Exactamente. Y hay otra razón, además de la que usted ha comentado muy pertinentemente, hay otra razón que tiene que ver con el propio fenómeno de la esclavitud y las dimensiones del fenómeno. Y esto lo señala John Lombardi en su texto, pero últimamente también han tratado este asunto Ana Joana Vergara Sierra en su trabajo sobre la esclavitud, Cristina Soriano en su trabajo sobre la oleada de la revolución en Venezuela en el siglo XVIII o las influencias de las revoluciones extranjeras en Venezuela. Y es lo siguiente, la esclavitud no era un fenómeno importante en la sociedad venezolana para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y los números de Lombardi, los números que ofrece Lombardi en decadencia y abolición de la esclavitud en Venezuela, lo reflejan muy bien. Cuando se inicia la independencia en Venezuela, calcula Lombardi, había un 10% de población esclava, pero ya al final de la guerra y entrando a la República de Venezuela, que se constituye en 1830, los números se han reducido a un 5%. Y al momento de la abolición de la esclavitud, solo había un 1% de población esclava en Venezuela. Venezuela no fue, como se ha dicho, una sociedad esclavista, sino una sociedad con esclavos, en la cual el sistema esclavista fue un fenómeno realmente menor en importancia económica y social. Y tal vez también por esta razón no se trataba tanto el asunto, y es lo que sugiere Lombardi. Por eso no se ocupaban mucho de esto y fundaban sus esperanzas los políticos venezolanos en que la ley de manumisión, que había sido promulgada por primera vez en 1821 en el marco de la República de Colombia, hiciera su trabajo. La ley de manumisión, con la liberación progresiva de los hijos de esclavas después de 1821, iba a permitir que el fenómeno desapareciera naturalmente y pacíficamente a lo largo del tiempo. Correcto. Y que Dígame. las clases poseedoras de esclavos pudieran irse adecuando económicamente a lo que eso significaba en cuanto a la mano Así de obra que es. iban a perder. Tal cual. Exactamente. Sí. Sí, porque ya había desde finales del siglo XVIII una transición de la economía esclavista a la economía del peonaje. Y esto, bueno, también lo han indicado muchos historiadores económicos y sociales de Venezuela. Se cambia el esclavo por el peón, por el peón que trabaja por un jornal, por salario. Correcto. Que ya lo había, que ya lo había porque evidentemente no toda la mano de obra era esclava. Este, el, Exactamente. el mismo Páez estuvo empleado como peón en el acto de la calzada de don Manuel Pulido de Sí, lo relata en su 1811. autobiografía, así es. Y allá tuvo que llegar huyendo de la justicia porque había liquidado a un ladrón en la montaña Mayurupí en 1811. Exactamente. Sí. Así que, Bueno, y a pues ver. posteriormente Ujú. llegamos al momento clave, que es un momento muy particular de la historia política de Venezuela del siglo XIX, porque la consolidación del uso del concepto de democracia en el discurso político venezolano ocurre en tiempos de los monagas. Y esto es una de las tantas paradojas que tiene nuestra historia política. No se habló tanto de democracia en el siglo XIX por primera vez como cuando estaban gobernando los monagas. La democracia se convierte en un concepto común, en un concepto de uso corriente, y justamente en el año de 1850
en el Congreso, José Silverio González, un diputado de la provincia de Cumaná, introduce la propuesta en la Cámara de Representantes del Congreso de abolir la esclavitud y lo hace en nombre de la democracia. Es decir, José Silverio González argumenta que en una democracia como la que tenía Venezuela no podían seguir existiendo esclavos, porque además todos los hombres eran iguales ante Dios. También hay un elemento religioso que se conjuga con la democracia en la argumentación de González. Y González entonces abre el debate. Posteriormente, en 1852, el secretario de Interior y Justicia, Joaquín Herrera, ya en tiempos del gobierno de José Gregorio Monagas, comenta en su memoria que presenta al Congreso la necesidad de abolir la esclavitud porque no era congruente con las instituciones democráticas, y las llama así, las instituciones democráticas de Venezuela. Aunque bueno, es discutible, por supuesto, si en verdad había democracia con los monagas o no. Lo Bueno, cierto es que así se le llamaba democracia. una pregunta, profesor. Sí. ¿Cómo es que me dijo que se llamaba el diputado que hizo la propuesta? José Silverio. José Silverio González, de Ok, Cumaná. y asumo por supuesto que siendo en el año 1850, según le entendí, y con el mismo Congreso que había sido asesinado, entre Así comillas, en es. 1848, era obviamente un diputado monaguista. Era así. Era un diputado monaguista, pero sobre todo por el hecho de que este fue un gobierno acompañado por los orientales. Ujú. Esto lo ha hecho ver Caracciolo Parra Pérez en su trabajo y otros autores también. Hay que recordar que el gobierno de los monagas es un gobierno de orientales. Hay cumaneses en el gobierno, hay barceloneses. Correcto. Es la primera vez que están como élite en el gobierno. Correcto. Y es de presumirse entonces que obviamente todos los diputados que allí quedaban, por lo menos en ese Congreso que había sido electo junto con Monagas en 1847, ahí quedaba, era básicamente diputados monaguistas, porque los demás habían salido con el hecho de enero del 48, ¿no? Monaguistas con el aporte de los liberales, exactamente, porque el Partido Liberal también acompaña a los monagas. Ok. Entonces podemos decir, redondeando esto que usted está diciendo que es muy interesante, que con la bandera de la democracia en una mano y sobre esa base es que entonces viene el planteamiento de la abolición de la esclavitud Sí. como un factor necesario para poder cumplir con esto, por decirlo así. Así es, exactamente. Y no parece casualidad el hecho de que el momento en que se consolida la noción de democracia en el discurso político venezolano es el mismo momento en que más se pide la abolición de la esclavitud. No parece casualidad, porque efectivamente, independientemente de lo que podamos considerar acerca del funcionamiento de los gobiernos de los monagas, evidentemente la democracia como concepto, como teoría, no podía admitir la esclavitud por su énfasis en la igualdad. Y es lo que dice González en 1850, es lo que dice Joaquín Herrera en 1852, pero quizás la argumentación más llamativa la hace la Diputación Provincial de Caracas. La hace también en 1852, que le pide al Congreso de 1853 que termine con la esclavitud. Y en el comunicado que le envía al Congreso dice lo siguiente, y me voy a permitir citarlo literalmente porque es interesante. Dice la Adelante, Diputación profesor. Provincial de Caracas: Adelante, adelante. la esclavitud es vista hoy en todos los pueblos civilizados como un resto de barbarie y en Venezuela, además, está en contradicción con los principios democráticos que nos rigen, haciéndose más notable después de haber sido derrocado el poder de la autocracia para cimentar la libertad. O sea, aquí vemos la alusión explícita a los principios democráticos, como principios que no admitían la posibilidad de que existiera la esclavitud. Interesantísimo, interesantísimo porque, digamos, le da organicidad teórica al tema, ¿no? Exactamente. Lo pone en Y bueno, sintonía.
Todas estas solicitudes finalmente decantan en la decisión final, en el decreto que emite José Gregorio Monagas en 1854 para abolir la esclavitud, aunque Monagas, en el discurso que realiza y que va con este decreto, no habla exactamente de democracia, pero sí dice que desde que Venezuela había admitido el valor de la soberanía popular, se había hecho inconsistente, se había convertido en una grave falta el hecho de que siguiera existiendo la esclavitud. No podía hablarse de soberanía popular teniendo esclavitud al unísono. Y hay que remarcar lo siguiente, la precocidad de todo esto, porque en los Estados Unidos todavía la esclavitud se aceptaba como algo admisible dentro de lo que supuestamente era la democracia. En Venezuela no, aunque estos discursos, y vale la pena insistir en esto, aunque estos discursos y estas decisiones fueron realizados en un gobierno que los historiadores políticos de Venezuela tampoco admiten como democrático, ¿no? Que el nepotismo de los monagas, lo que hace más aún difícil el análisis, lo que complejiza el análisis. Sin duda, sin duda. Ojo, y yo pienso eso. Ojo, sin dejar de decir que en realidad en todo ese periodo no había una real democracia como la entendemos hoy en día. Sí, Lo que había era una república naciente con tratando de formar instituciones más fuertes cada vez, pero no deja de ser interesante que a esas alturas esto se haya planteado un debate de esta naturaleza con estas banderas. No deja de ser algo sí, sí, bastante interesante, ¿no? sí. Por supuesto, también cualquiera pudiera decir que era un uso interesado del concepto. Era una manera de maquillar los gobiernos de los monagas. Esto también pudiese ser así. Sin embargo, el concepto es utilizado por la mayoría de los actores políticos del momento, así que algo de convencimiento también había. Es decir, ellos creían que de verdad estaban en un gobierno democrático o en una democracia o tenían instituciones democráticas para afirmar esto tan recurrentemente, que en materia constitucional esto queda reflejado también en la Constitución de 1857, la de José Tadeo Monagas, que es la primera constitución en la que observamos el adjetivo democrático para designar al gobierno de Venezuela. Y esto también es producto de la consolidación del concepto en esos tiempos en nuestro discurso político. Bueno, amigos, así hemos llegado a esta primera entrega de esta miniserie tan interesante sobre el concepto de democracia o la noción de democracia y la abolición de la esclavitud en Venezuela. Y bueno, en esta primera parte hemos analizado con el profesor Perrone desde los antecedentes de la abolición de la esclavitud, los planes que hubo, las veces que estuvo presente en los programas de diversos personajes de principios del siglo XIX fundamentalmente, aunque también tocamos un poquito final del siglo XVIII, pero principios del siglo XIX fundamentalmente, hasta que llegamos al punto crucial del decreto como tal de abolición de José Gregorio Monagas en el 54 y su transferencia, por decirlo así, al texto constitucional siguiente. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. A partir del próximo capítulo estaremos viendo qué pasó una vez dictado el decreto y una vez convertido eso en norma constitucional. Así que bueno, gracias por estar allí. Si les gustó lo que vieron, apóyenos con un like. También pueden suscribirse al canal apretando este botoncito, sumarse a nuestra comunidad, seguirnos en nuestras redes sociales y si quieren apoyarnos para seguir con esta iniciativa y produciendo más material para ustedes, también está la opción del super gracias. Así que estamos aquí para ustedes. Gracias y nos vemos en la próxima. Muchachos, los invito a todos a que construyamos futuro partiendo de la verdadera historia. ¿Me acompañan? Sí, vamos pues.